corazones. Gloria a Dios. Eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, que tú moriste en la cruz, porque tú nos da vida y salud. Es por eso, Señor, yo te canto con amor. Sí, Señor, alabado sea tu nombre. Por la mañana pensé en ti, Señor, y por la tarde pienso en ti, Señor. Por la noche pienso en ti, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Es por eso, Señor, yo te canto con amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Aleluya, gloria a Dios, a tu nombre, Señor. Amén. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así.
así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Otra vez vamos a empezar el coro, otra vez el canto. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Bonito. Está bonito. Ahorita después del mensaje lo volvemos a cantar para que nos lo aprendamos, ¿no? Ok. ¿A cuánto duro? ¿Mandé? ¿A cuánto duro para aprender? Sí. Ok. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Gerson. Claro, gracias. Gracias a mi papá por su canto también. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, eres muy bueno. Ahora vamos a entrar a tu palabra, que es tan buena como tú, Señor. Habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor. Que cualquiera que pueda oír estas palabras pueda ser bendecido por ti, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. 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 Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel. Pues oramos por Israel. Sí, al final. Primera de Samuel. Capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a seguir hablando acerca de la vida de David. Y hemos estado hablando ya algunos mensajes. Este lo vamos a titular Los que nos hacen daño. Así lo vamos a poner, los que nos hacen daño. Es el pensamiento. Y vamos a leer capítulo 22. Verso. Del 1 en adelante. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda, vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Ok, tomen su asiento. A ver, voy a mover esto porque me lo movieron ya no le hallo. Lo bajé. Sí, pero necesito, lo tengo en la... Tiene un golpe aquí bien fuerte. Ya, ¿y le golpeaste tú? ¿Cuándo? ¿Se te cayó? A ver, ahí está. ¿Dónde está el volumen, verdad? Acércalo más. No, no quiero acercarlo porque no veo si me lo acerco. ¿Se oye bien? Ahí así se oye bien. Sí. Si es que si me lo acerco aquí, me tapa. ¿Se oye bien? Sí. Ok. Así que la semana pasada hablamos acerca de tiempos de sequía y vimos cómo es que David salió huyendo, había echado unas mentiras y salió del lugar donde estaban los sacerdotes o los siervos de Dios, donde había ido a buscar refugio y encontró comida y encontró armamento para seguir peleando. Cuando uno está en problemas, entonces uno acude a Dios y a su gente y a sus siervos, ¿no? Y todo siervo de Dios debe estar dispuesto a darle al pueblo comida y debe estar dispuesto a darle armamento, armas para que se defienda en su caminar, en su andar, en su jornada. Y cuando la Biblia habla de Jesús, hay una... ¿cómo se dice esto? Hay una personalidad de Jesús o una característica de Jesús que resalta muy en especial el Nuevo Testamento, que lo llama el buen pastor. Y el buen pastor es el que da el alimento a las ovejas. Y Jesús dijo algo muy peculiar acerca de ellos. Dijo: un buen pastor o el buen pastor da su vida por sus ovejas, ¿no? O sea, cuando él habla de que un pastor tiene 100 ovejas y una no llega al redil, dijo él que el buen pastor guarda las 99 ovejas y se va a buscar esa sola ovejita que le hace falta. Esa es la actitud de un buen pastor. Yo he escuchado aquí en el mensaje que los pastores, no sé si tengan la actitud siempre de pastor. Yo no estoy diciendo que no son pastores, pero una oveja no está y lo que ya sabe, si no quiere venir, que no venga, ¿no? Además, allá él, si no viene, y les importa un camino si viene o no viene. Ya después de 3 meses, 6 meses que no ha venido fulano, ¿eh? Ya se lo comió el lobo desde cuándo, ¿eh? Ya no hay mucho tiempo que reaccionar, ¿eh? Ya no es tiempo de mucha reacción. No está al pendiente de sus ovejas. Un buen pastor está al pendiente de sus ovejas. Cada día las cuenta, cada día las lleva a comer, cada día las mete en el aprisco para que estén seguras. Amén. Entonces, aquí vemos que estos sacerdotes, ellos sí le dieron a David comida. Era una comida que solamente era para ellos. La ley decía que no podían comer los panes de la proposición, solamente los sacerdotes, pero él le dio la espada de Goliat, que ahí estaba como en un museo, como un memorial, como un trofeo de Jehová sobre el Dios de los filisteos. Y el sacerdote se lo dio a David, lo armó. Esto le costó la vida a los sacerdotes, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Le costó la vida. Por eso un buen pastor su vida da por las ovejas, dijo la Biblia. Así que después de ahí David se fue a Nob. Bueno, más bien se fue de ahí a Gat. Y allí en Gat, pues, de Nob, que era donde estaban los sacerdotes, que quiere decir la palabra Nob, quiere decir buena morada, o un lugar alto, ¿eh? O sea, de un buen lugar. Él ya no podía estar ahí porque lo estaba persiguiendo Saúl. La desesperación
lo aventó a irse con los enemigos, ¿no? Y fue a Gat, ahí nació Goliat. Y ahí era la tierra de sus enemigos. Y la gente, cuando se siente perseguida o ha hecho algo incorrecto, lo que debe de hacer es corregir eso y volver a Dios. Pero la mayoría de gente se va a lo incorrecto, con gente que no le puede ayudar. Es absurdo que los jóvenes piden consejo a otros jóvenes que están peor que ellos, pero así es. ¿Cómo le haces tú? Pues ellos ni saben cómo ni qué, y le cuentan una babosada que arruinan más la vida de la otra persona. Que la persona con la que deben de acudir es con sus padres, a preguntar. Pero cuando hacen algo incorrecto, el miedo los empuja a irse hacia lo que no deben de ir, ¿eh? Sale con la persona inapropiada, hicieron algo incorrecto, y va y le pregunta a la misma persona: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues si los dos hicieron incorrecto, ¿eh? ¿Cómo le va a preguntar a la misma persona que lo impulsó a hacer lo incorrecto? Así que la gente se volvió a Gat, ¿verdad? David se volvió a Gat. Así como mucha gente comete un error, las cosas no le salen bien y se vuelve a la cantina a echarse unas copas para que se le olvide. Es un absurdo, se le va a olvidar 20 minutos y luego va a volver peor el asunto. Eso no arregla nada, es peor. Va a salir ahí con dolor, más frustrado, sin dinero aparte, y siendo la burla de los enemigos, ¿no? Y eso es lo que hizo David. Y cuando estuvo ahí, oyó que lo iban a matar, porque si sigue en ese lugar te van a matar, si no vuelves a Dios te van a matar. Entonces él se fue huyendo al desierto, ¿eh? Y en el desierto ahí estuvo como un salvaje. Se fue al desierto y de Adulam. Y el estrés en el que estaba viviendo David lo convirtió en un salvaje. Pero ahí en el desierto él se encontró a Dios y se encontró a sí mismo. Y él oró a Dios y le pidió a Dios que lo ayudara. Él es nuestro refugio, dijo: tú eres mi refugio. Es el Salmo número 57. Ustedes léanlo, lo leímos la vez anterior, pero léanlo en su casa otra vez. Dice: tú eres mi refugio, Señor. O sea, el refugio no es mi casa, mi hogar. Él no podía regresar a su hogar. Si él regresaba a Belén, el rey Saúl iba a matar a toda su familia y a todos. Él no puede regresar a su hogar, él no puede regresar con su esposa. La esposa era hija de Saúl, que vivía en la corte de Saúl, o sea, no podía volver con su esposa. Su reputación no era muy buena, cualquiera que le ayudara estaba en peligro de muerte. O sea, ese no era su refugio. El trabajo tampoco era su refugio. No podía refugiarse en ningún lado. Él tuvo que acudir a Dios, y ahí él oró y se refugió en Dios. Y cuando él volvió a Dios, dejó de hacer lo incorrecto, entonces Dios volvió a hacer con él. Cuando hacemos algo incorrecto, debemos volver a Dios y Él va a hacer con nosotros. Y cuando entonces él volvió a alinearse, porque viene haciendo una serie de cosas incorrectas, mintió, engañó a los sacerdotes, se comió el pan que no debía de comerse, se fue a la ciudad que no debería de ir, se comportó como un loco, se hizo el loco ahí en Gad, y hizo cosas incorrectas. Pero cuando él estuvo solo y meditó, se encontró a sí mismo. Cuando él volvió a Dios, dijo: tú eres mi refugio, ¿eh? Se regresó a Dios. Ese fue el refugio. Y luego, después de eso, está el capítulo que empezamos a leer ahorita, 1 Samuel 22. Y dice que él se fue de ahí de Gad a Adulam. Es donde se encontró con Dios. Y cuando él se encontró con Dios, dice el versículo 1, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y vinieron allí a él, ¿eh? O sea, la familia por fin fue a verla. Ya ha pasado varios tiempo solo, pero ahí su familia fue a verlo. Y no nada más eso, dice la Biblia, y se juntaron con él, el versículo 2, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, ¿eh? O sea, cuando David pasó todas esas experiencias y estaba solo, de repente Dios lo convirtió en un imán para los necesitados, ¿eh? La gente que estaba necesitada acudió con David. O sea, no es algo como muy halagüeño a lo mejor, pero era bueno después de no tener a nadie, ¿eh?
no había nadie con él y de repente vienen 400 hombres a unirse con él. Pero esos 400 hombres no eran los generales, ni los capitanes, ni los sacerdotes, ni los terratenientes, ni los ricos, ni los comerciantes, no. Eran los más fregados de todos, eran los más pobres. Dice la Biblia que era gente afligida, o sea, gente amargada, triste, así como él estaba viviendo un dolor y una tristeza. Esa es la gente que se juntó con él, los afligidos. Y los que tenían deudas, o sea, no, pues ni siquiera traían feria para poner para el asunto, estaban llenos de deudas, endeudados. Y los que se hallaban en amargura de espíritu, dice también. Que van a cambiarme la versión, ¿o qué pasó? Iba a cambiar. Ajá. Y los que tenían amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Así es como fue con el Señor Jesús. Él es el hijo de David. Cuando él vino, él fue un imán, pero para todos los necesitados. O sea, los ricos no se sintieron tan atraídos. ¿Acaso Nicodemo y José de Arimatea, uno que otro? Pero la mayoría de gente que seguía a Jesús, usted lee la Biblia, y era pura gente desechada de la sociedad. O sea, pescadores analfabetos, que apenas podían escribir, o quién sabe sabían escribir su propio nombre. Eran gente pobre, gente que sufría mucho. Vea cómo es esta versión de la traducción del lenguaje actual. Dice el versículo 2. Cuando sus hermanos familiares lo supieron, fueron a verlo, y ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Qué tremendo cómo expresa esta versión, ¿verdad? Gente que sufría mucho y que ya no quería seguir sufriendo así. Esa es la gente que siguió a David, y es la gente que siguió a Jesús. Y es la gente que sigue la palabra de Dios. Gente que sufre y que ya no quiere sufrir. O sea, no es gente popular. La gente popular no quiere seguir a alguien impopular. No. El popular quiere seguir a los populares, ¿no? Pero a David lo siguió gente, el desecho de la gente. Él se convirtió en un imán para ellos. Pero vea que dice esa misma versión, en la traducción del lenguaje actual, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 28. 1 Corintios 1, versículo 26 al 28. Mire, dice así la palabra de Dios, el versículo 26, dice el versículo. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. Para los que se creen sabios, entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Qué tremendo, ¿ah? Lo voy a leer, 1 Corintios 1, 26 al 28, la versión que yo tengo. Ahorita voy a regresar a esta versión, ¿no? La voy a leer de la versión 60, que es la que la mayoría de la gente tiene. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el versículo que conocemos. Vamos a leerlo otra vez en 1, 26 al 28. Ahora vamos a leerlo otra vez en el lenguaje actual. 1 Corintios 1, versículo 26 al 28.
A ver, mientras lo ponen ahí en la pantalla, vamos a leerlo. Ahí está. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Igual que la gente que siguió a David. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¿Ok? O sea, Dios le da valor a la gente. Miren, usted puede comprar un balón de básquetbol, como salió algún tiempo, yo tuve una diapositiva que me enviaron y salía ahí un balón de básquetbol. Y ese balón de básquetbol vale $20, $30. Pero si ese balón lo usó Michael Jordan y tiene su firma, ese balón vale miles de dólares. Pero ese balón es igualito a cualquier otro balón. Tiene el mismo material, la misma cantidad de aire y sirve para jugar básquetbol y con eso puedes estar y se puede hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hace diferente ese balón? Es quien lo tuvo en sus manos. Eso es lo que lo hace diferente. Nosotros como personas somos igual a cualquier otra persona, pero lo que nos hace diferente es quién nos tiene en sus manos. Si Dios te tiene en sus manos, entonces vales miles y miles y tanto vales que Jesús pagó la sangre de Él para comprarte. Eres muy valioso, pero fuera de las manos de Dios no vales nada. ¿Qué dice ahí? La gente debe entender que no son nada. Lo que nos hace diferentes es Dios. Una iglesia es igual a cualquier otra iglesia, es igual a un club, es igual a los Rotarios, al Club de Leones, es igual a cualquier otra organización de gente. Lo que hace la diferencia de una iglesia con un club es Dios. Si Dios no está en una iglesia, es como cualquier otro grupo, el que sea. Es un grupo para cantar y para sentirse chido y ir ahí a relajarse. Pero la diferencia la hace Dios. Dios es el que hace la diferencia. El que hace la diferencia en tu vida es Dios. No es que vas a cierta iglesia o perteneces a cierto grupo. Es que si Dios está en tu vida, entonces eres diferente y eres valioso. ¿Entienden eso? Entonces, eso nos da aliento que Dios llamó a lo vil, lo menospreciable, lo que la gente no quiere, para que le sirva y para manifestar su gloria y su sabiduría a través de nosotros. Y esa gente así necesitada, sin valor, que no es de familia importante, sin puestos de poder, es la misma gente que siguió a David, la misma gente que siguió al Rey Jesús. Dijo Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Un día vino un hombre importante. Ese sí era importante y sí era rico. Y vino con Jesús corriendo y hincó su rodilla. Y no nada más era importante y rico, era inteligente y estudiado. Y le dijo a Jesús: Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y le dijo: los mandamientos sabes. Sí, y todos los he guardado desde mi juventud. No matarás, no hurtarás, no me los sé y los he hecho. Y era tan tremendo que Jesús quedó impresionado con él. Dice la Biblia que Jesús lo amó. O Jesús amaba a todos, ¿no? Pero hay algo especial en esa persona que la Biblia remarca: y Jesús le amó. Y le dijo: bueno, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y repártelo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que ese hombre se paró y se dio la vuelta y se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, por fin había llegado un rico y poderoso para seguir a Jesús, y no quiso seguir a Jesús. El precio era demasiado alto. Ahora, no era malo ser rico o ser poderoso. De repente aparecieron otros hombres ricos y poderosos que siguieron a Jesús. Ahora él dice que las mujeres servían a Jesús con sus bienes. Tenían que tener dinero para poder servir a Jesús con sus bienes. O sea, no era malo tener bienes.
Lo malo era que estaban enamorados de esos bienes, que esos bienes eran más importantes que Dios. Así que cuando ponemos cualquier cosa primero que Dios, eso es idolatría. Debemos de amar a nuestros hijos, sí, debemos de amarlos, pero cuando lo ponemos primero que Dios es incorrecto. Debemos amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, sí, pero si lo ponemos primero que Dios es incorrecto. Debemos de amar a nuestro trabajo, sí, pues de ahí comemos, pero si lo ponemos primero que Dios, entonces es incorrecto. Amamos a nuestra iglesia, sí, debemos de amar a nuestra iglesia, sí, pero si la ponemos primero que lo que Dios dice es incorrecto. Dios debe ser primero que todas las cosas. Dios no merece el segundo lugar. Y Dios no le pidió lo mismo a todos. A otro le pidió una cosa, a otro otra cosa, porque lo que Él les pedía es que se despojaran de lo que estaba en sus corazones. Por ejemplo, el que no apreciaba tanto la riqueza, pues eso no le costaba mucho trabajo desprenderse de la riqueza, pero a lo mejor había otra cosa que no quería dejar. Y eso le costaba trabajo. Y él dijo, y Dios le pidió a él, deja eso. Y eso es difícil para la gente a veces. Lo que ella quiere es muy difícil dejar, ¿verdad? Bueno, así que este fue el caminar de David. De Gat con los enemigos, se fue al desierto. Y el desierto ahí, luego se fue allí, después de hacerse loco y estar estresado y en la soledad, fue restaurado. Y cuando él fue restaurado, entonces se convirtió en imán para los necesitados. Y ahí es donde arrancamos nuestra historia. El versículo 6 en adelante, dice la Biblia que Saúl llegó a la ciudad donde estaban los sacerdotes, porque supo que David había estado allí y que le habían dado pan y le habían dado armas. ¿Cómo supo David? Saúl? De una manera muy peculiar. Cámbiame al capítulo 21, hijo, de ese mismo. Vamos a ver cómo es que supo Saúl, que David había estado allí. Fíjense, aquí lo voy a encontrar, capítulo 21. ¿De 1 Samuel? Sí, igual, 1 Samuel 21. Versículo 6 y versículo 7. Cuando llegó con los sacerdotes, fíjense, hubo algo que a veces la gente pasa por alto, pero dice ahí: como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. Y David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elá. Está allí envuelta en tela detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David, dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. Fíjense. Ok, allí en el santuario adorando, estaba un gentil edomita. O sea, no era un hebreo, pero era el jefe de los pastores de Saúl. Y ese hombre fue con el chisme. Quería que leyéramos ahí, porque eso es algo terrible, ¿eh? O sea, una persona chismosa es peligrosa y es venenosa. O sea, aquí ese chismoso fue con Saúl a decirle lo que había pasado. Él estaba en Gaba, capítulo 22. Ahora sí volvemos al capítulo 22. El versículo 9. Entonces Doeg edomita, el que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, el 9: yo vi a David en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, el hijo de Ahitub. Allí Ahimelech le dio un mensaje de parte de Dios, le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat, el filisteo. Y entonces el rey mandó a traer a todos los sacerdotes y al jefe de los sacerdotes y a sus familias y los reprendió y los regañó. Y todo hubiera quedado
allí, pero vea el versículo 10. No voy a leer todo, nada más estoy brincándome para que entienda la historia. Dice el versículo, allí Ahimelech, el 10, yo aquí lo puse, perdón. Samuel, ¿verdad? 16, sí, 16, versículo 16. Sí, dice así. Pero el rey le dijo al sacerdote, ponle desde el 15 para que entiendan por qué contestó el sacerdote. Dice, esta no es la primera vez que yo consulto a Dios en cuanto a lo que David debe hacer. Además, yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted. Ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Él es alguien que está casado con la hija de su majestad y vive en el palacio. Yo no sabía, y la verdad el sacerdote no sabía los pleitos que había entre Saúl y David. Pero el rey le dijo, eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Entonces, enseguida el rey le ordenó a sus guardias, maten a los sacerdotes de Dios. Fíjense qué terrible, cuando alguien se aparta de Dios, odia a los siervos de Dios. Mata a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí y en vez de darme aviso le dieron protección. Pero los guardias, como los guardias, no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios. Fíjese, qué tremendo. Los guardias de Saúl, él les dio la orden y ellos no quisieron matar a los siervos de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Dijo el hermano Branham que nosotros debemos tener respeto por los siervos de Dios, ¿eh? O sea, siempre tenemos que tener respeto. Me acuerdo que él habla de un hombre que estaba tan decepcionado de la situación que era pastor y dejó el ministerio. Y se fue con un hombre y le dijo al muchacho, tráeme unas cervezas, dijo. Ven, me voy a echar unas cervezas, tráemelas. Y el muchachito dijo, no, yo nunca podré hacer eso para el siervo de Dios, ¿eh? Yo no puedo traer unas cervezas a usted. No quiso. Él no iba a hacer algo que sentía que ofendía al siervo de Dios. Así los soldados de David no quisieron matarlo. Pero el rey, ¿mande? Los soldados de Saúl. Los soldados, los siervos, los soldados de Saúl. Pero entonces el rey le dijo a Doeg, al chismoso, mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, o no era cristiano, diríamos hoy, nomás era una chichincle ahí, barbero de Saúl, no era cristiano, mató ese día a 85 sacerdotes. Y además, síguele, fue a la ciudad de Nod, de donde los trajo, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado. Ok, eso es lo que hace un hombre sin Dios, ¿verdad? Y Saúl lo mandó, el ungido de Dios mandó a hacer eso, ¿ah? Qué terrible. Mató a todos. Eso es, por eso es que Dios aborrece tanto a los chismosos. Los chismosos son como un cáncer, ¿no? Cuando David pecó, más adelante lo vamos a ver eso, y le dijo al profeta que le daba a escoger entre tres castigos que iba a haber en su vida. La espada no se va a apartar de tu familia, va a haber escasez, y otro, que un chismoso esté en la corte, en tu casa. Digo, un chismoso, no, mejor que la espada no se aparte de mi casa, pero un chismoso, no, un chismoso es terrible, ¿eh? Dice la Biblia que el que descubre el secreto es que en chismes anda. Usted va a encontrar en las iglesias y en todos los grupos chismosos, ¿verdad? Ellos van y cuentan cosas que les llaman reporte a veces, ¿verdad? No siempre es un reporte, ¿verdad? A veces son chismes, ¿no? Son chismosos, sí. Y Dios aborrece a los chismosos y a los mentirosos. Dios aborrece eso. Bueno, voy a seguir más adelante. Usted lea toda la Biblia, o sea, el capítulo que estamos leyendo, y me voy a brincar. Después quizás regrese a ciertas cosas y vuelve. Pero voy a llegar a una escena porque le titulé el mensaje Los que nos hacen daño. Ahí voy a empezar a mencionar acerca de eso, lo que nos hacen daño. Y lo voy a hacer muy rápido.
Cuando en el capítulo 24 de este libro, dice la Biblia, no lo voy a leer, dice la Biblia que Saúl andaba persiguiendo a David. Y de repente Saúl tuvo necesidad de ir al baño. O sea, eso es normal de todo ser humano, ¿eh? Tuvo necesidad de ir a hacer tuvo ganas de ir a hacer sus necesidades. Y entonces buscó una cueva. En las cuevas, en el desierto, pues, víboras, escorpiones, ratas, murciélagos, son lugares feos y luego olían mal porque ahí es donde iban a hacer mucha gente sus necesidades. Y ahí estaba el rey Saúl. Y se mete, pero él no sabía que adentro de la cueva estaba David y sus hombres. Así que cuando el rey estaba ahí, pues no estaban ahí sus soldados alrededor de él, quizás se quedaron allá en la puerta, ¿eh? Estaba solo. Y dijeron los soldados de David, pues ya te lo entregó Dios, ¿verdad? Que es tiempo de acabar con él, no hay nadie que lo defienda. Pero dice la Biblia que David se arrastró muy sigilosamente a donde estaba ahí haciendo su necesidad, y con su espada le cortó un pedazo de traje, ¿eh? De su capa, le cortó un pedazo y se regresó. Sus soldados han de haber pensado, estás loco, ya lo tenías. Pero dijo David, no, que el Señor me libre de hacerle algo al ungido de Jehová. O sea, qué tremenda actitud. Mire, vamos a leer algunos versículos del mismo capítulo. 1 Samuel, capítulo 24. Mire el versículo 6, 5 y 6. Voy a leer desde el 4, está tremendo. 3 y 4, está tremendo todo. Dice así: y cuando llegó a un redil de ovejas, llegó a un lugar donde había una cueva, es un redil de ovejas en unas cuevas. Allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas, y ahí también estaba escondido David y su gente. Y Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Yo no encontré exactamente las palabras. Aquí dice, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, dice la versión 60. Pues sí, porque se bajan todo y se tapan los pies, ¿verdad? Es un eufemismo para decir que fue a zurrar. Fue a hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Pero David les respondió, que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó, ¡mi señor y rey! Cuando Saúl miró hacia atrás y David se inclinó de cara al suelo y le dijo, ¿por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Como usted mismo podrá ver hoy, Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo, en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían en que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo eligió. Vea su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de manto que yo mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que yo no quiero matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme a mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a su majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán, que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad.
Qué tremendo, ¿eh? O sea, por eso es que Dios amaba a David. O sea, que nuestro tema es lo que nos hacen daño. ¿Qué haríamos nosotros con los que nos hacen daño? O sea, nosotros quisiéramos, híjole, que no las pague, ¿verdad? Que nos pague todas las que nos hizo, ¿verdad? Pues podemos perdonar un desaire o siempre cosas simples. Aunque hay gente que batea para perdonar unas cosas simples, pero pues pasamos las cosas. Otras no es que las perdonamos, es que no podemos hacer nada. Pero sin embargo, aquí era un hombre que quería matar a David. Y David lo perdonó. Pues es lo mismo que hizo Jesús. Es lo mismo que Jesús, pudiendo haber destruido a todos. Cuando él fue al Calvario, dijo, podría haber llamado 10,000 ángeles. Cuando Pedro quiso según defenderlo, dijo, y ellos estarían aquí dispuestos a acabar con todo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Él no profirió maldición ni castigó a la gente. No, él por eso él también era llamado el hijo de David. Tenían ciertas características parecidas, ¿no? Él no lo hizo porque Saúl era el siervo de Dios. Ustedes saben que hay gente que es sierva de Dios que a veces ha hecho cosas malas con uno. Se hace ser siervo de Dios y ha hecho cosas malas y uno debe de respetarlos de todas maneras. Lo que nos hacen daño, David dijo, no, es que es el ungido, es el rey, Dios lo puso, yo no voy a hacer nada, aunque estaba portándose mal, aunque estaba siendo incorrecto, él tenía respeto por el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David, él tenía control. Imagínense con su coraje, podía haber tenido uno ahí, lo hubiera matado. El odio y la ira no es bueno, hermanos. Cuando una persona tiene odio, se autodestruye a ella misma. Lo que le estaba pasando a Saúl. Había un hombre, leí una historia de un hombre que, cómo le caía mal a otro, porque siempre que lo veía le apuntaba así, le hacía así en el pecho y le apuntaba y le decía su apodo, y le decía así, el piojo, la pulga, no sé cómo le decía, le apuntaba y le apretaba, y aquel se quedaba siempre entrenado porque estaba grandote y fuerte y no podía defenderse. Pero un día decidió ponerse una bomba aquí de glicerina que cuando aquel lo tocara así explotara. A la otra que le volviera a hacer así iba a explotar, y lo iba a matar. El problema era que cuando matara al otro él también se iba a morir. Y así es el coraje, así es el odio. Lo que le deseamos a otro se revierte contra uno. O sea, no es bueno. Dijo el Señor, mía es la venganza. O sea, uno debe dejar las cosas en las manos de Dios. No va a tomar uno venganza por uno mismo. No lo hizo David, no lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Porque cuando uno tiene coraje y tiene odio, uno está matándose a uno mismo, ¿no? A veces se lleva al otro entre las patas, a veces el otro ni cuenta se da que el odio lo está consumiendo a uno, que el coraje lo está consumiendo a uno. Eso es incorrecto. Debemos de tener respeto y misericordia. Miren, David dijo que el Señor me libre de hacerle mal. Mira el versículo 24-19, otra vez. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién? ¿Quién? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo, dijo Saúl, ¿verdad? Ahora sí estaba ahí muy humildito, pero después siguió persiguiéndolo y siguió tratando de matarlo. Qué tremendo. Pero ¿quién hace bien por su enemigo? Un cristiano. Digo, Jesús, no paguéis mal con mal, antes con el bien debemos vencer el mal, ¿eh? Sí. Dice la Biblia, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza. Es lo que dijo Jesús. No te enojes locamente contra tu hermano, ¿eh? Sed misericordiosos, haced bien al que hace mal, hablad bien del que habla mal de ustedes. Eso es la esencia del cristianismo. Eso es el evangelio. Y eso es lo que hace que nosotros nos debemos de comportar si el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que debemos de hacer con los que nos hacen daño. 24-19, 24, aquí puse 24-23 y no hay 24-23. Pero hay muchos, hay 1, 2, 3, como 5 donde David dijo, Dios me libre de hacer algo contra el rey, porque no es la única vez.
Hubo otra ocasión en la que otra vez lo tuvo. Estaba dormido y llegó él y un soldado ahí. Y el soldado le dijo, Señor, tú no lo mates para que no tengas en tu conciencia. Yo aquí, mira, lo clavo aquí y no hay ni que rematarlo. Con una sola queda. Y David no, nada más agarró la espada y la contempló. Y otra vez, desde el Señor, otra vez el Señor te puso en mi mano, pero yo no voy a hacer nada contra el ungido de Dios, ¿verdad? Otra vez. A veces decimos a una, te perdono una, pero la otra ya no te la voy a perdonar. Pero los destructores de enemigos necesitan dos tumbas, así como ese una tumba para el enemigo y otra para él, ¿no? Mire que dice Job 5.2. Job 5.2. Voy a leer rápido una escritura si cerramos. Usted va a encontrar, si sigue leyendo a David, 6 ocasiones Saúl llamó a David el ungido de Jehová, el ungido de Dios. 6 veces. Ahora, el ungido de Dios ahora era David. Él era el ungido de Dios, pero también aquel había sido ungido. Y él es el ungido de Dios. Job 5.2, antes de los salmos está Job. Job 5.2 dice así la palabra: solo los tontos y los necios se mueren de celos y envidia. Qué tremendo, ¿eh? Solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia. En la versión 60 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Okay? Al necio, o sea, al tonto, lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Okay? El capítulo 18 del mismo capítulo, versículo 4, 18:4 de Job, dice así: oh, tú que te despedazas en tu furor. ¿Cómo dice 5? Ciertamente, 18:4. Tan enojado está que él mismo se despedaza, pero eso no cambia nada. Así la gente cuando se enoja, está tan enojado que él mismo se destruye y no cambian las cosas, ¿no? Las cosas siguen igual, eso no arregla nada. No arregla nada. ¿Ok? Romanos 12:19. Romanos, me gusta así que Gerson ponga ahí esa versión y yo tengo otra y comparamos las versiones. Se abre un poco más el panorama. Romanos 12:19 dice así: queridos hermanos, es la versión lenguaje actual, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal, haciendo el bien. Okay. Qué bonitos textos, que Dios nos permita vivirlo. Lo voy a leer en esta versión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque que escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Pedro 2:23. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:23. Desde el 21 vamos a leer. 21, 22 y 23. Si acaso sufren injustamente, porque hay gente que sufre justamente, se porta mal, pues le va mal. O sea, mucha gente que está en la cárcel sabe que pues está ahí porque se lo buscó. También hay gente que está injustamente, ¿verdad? Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en esto Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes injustamente
Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. ¿Ah? Qué tremendo, ¿eh? Fíjese cómo dice esta versión, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Voy a volver a leerla, esta es el lenguaje actual. En esto Cristo les dio ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Ahora, cuando Samuel, capítulo 24, ustedes lo leen, ya no lo voy a leer, de Samuel, 1 Samuel 24, 22. Dice que Saúl, que David perdonó la vida a Saúl, pero Saúl seguía siendo el mismo malvado. Y David le perdonó la vida, pero fue inteligente. Le perdonó la vida, pero se apartó. No dijo, bueno, está bien, te perdono, y se fue a la corte otra vez, porque si ahí lo hubiera matado Saúl. No. Cuando nosotros vemos ciertas conductas peligrosas de alguien, lo perdonamos, pero hay veces que es mejor hacerse un ladito, ¿eh? Sí. Dijo un proverbio, es de, si me engañan una vez, pues no es mi culpa, me engañaron, yo confié, pero si me engañan 2 veces en lo mismo, entonces yo tengo la culpa porque lo dejé. Yo permití que me volviera a engañar, si ya sabía que así se porta. Entonces, eso es otra. Cuando sabes que alguien se porta mal y que hace cosas incorrectas, no es tenemos a alguien que abusa de niños y pide perdón y Dios lo puede perdonar, sí, pero no lo vamos a dejar con los niños, ¿no? Alguien que abusó de una muchacha y viene a la iglesia, quiere que lo perdone, se le perdona, pero no vamos a dejar que abuse de otra muchacha de la iglesia, ¿eh? No, o sea, hay que apartarse de lo malo, ¿eh? O sea, hay misericordia para la persona, pero uno se tiene que apartar, uno tiene que ser inteligente, ¿eh? Si vemos que algo hay peligro, hay que apartarse. Así hizo David. Oh, sí, te perdono, Saúl, en paz, no te maté y todo, pero guardó su distancia, ¿eh? Guardó su distancia. El pastor fulano de tal hizo aquello y lo perdona. Sí, lo perdonamos, pero que tome otra vez el lugar y vuelva a ser. Hay que tener sus precauciones, ¿eh? Eso es lo que hizo David. Pónganos de pie, por favor. Un misionero fue entre los esquimales y les quería explicar acerca del perdón. Y no había una palabra para decir perdón. Así que él estuvo investigando y por fin descubrió una palabra, o formó una palabra. Esa palabra es Isumajijohungungnainerknimik. Son 24 letras. No sé si ni lo pude pronunciar, ¿verdad? Como un trabalenguas. 24 letras. Y quiere decir, como no había cómo decir perdón, quiere decir no ser capaz de pensar más en el tema. Eso es perdón, ¿no? Que ya no estés pensando en eso, ¿ah? Eso es perdón. Cuando la Biblia dice que Dios nos perdona nuestros pecados, dice el profeta, creo Miqueas, dice, los echó nuestros pecados al mar del olvido. O sea, quiere decir que ya no piensa en ellos, ya no se acuerda de ellos. Por eso cuando nosotros perdonamos debemos de olvidar. ¿Okay? No puede caminar una pareja cuando alguien hizo algo incorrecto y pidió perdón y el otro cada ratito le está recordando lo que hizo. ¿Ah? No se puede. Perdonar es no pensar nunca más en el tema. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nunca más pensó en nuestros pecados. Él nos perdonó y se olvidó de ello. Así es como vamos a comportarnos con los que nos hacen daño. Los perdonamos y dejamos que Dios haga su obra. Señor Jesús, eres tan bueno. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a comportarnos así. Humanamente no es posible sin tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que Él venga a ayudarnos, a darnos fuerza, para que podamos perdonar como tú nos perdonaste.
Así dice el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas como perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo te enojaste, Señor, cuando contaste aquella parábola de aquel hombre que se le fue perdonado tanto, Señor, y cuando fue con sus socios, aquel que le debía un poco de dinero y no le quiso perdonar nada, Señor? ¿Cómo se indignó el primero? Si yo te perdoné tanto, ¿cómo no pudiste perdonar tú eso poquito? Señor, tú nos perdonaste tanto, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a perdonar, Señor, a los que nos ofenden? Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús.